Me humillaron por profe inútil y terminé salvando la uni del peor huracán del estado. Soy Juan. En mi credencial decía profesor de tiempo completo, pero en el espejo se leía otra cosa. Impostor. No lo supe el primer día. Ese primer día llegué con camisa planchada, un plumón nuevo y una seguridad que no había hecho méritos para tener. La universidad estaba en una ciudad de costa en México. Calor húmedo, el mar a unas cuadras y ese sonido de ventiladores que nunca se apaga. Me dieron un cubículo chiquito y un grupo. Primero fundamentos y luego redes. En mi agenda todo estaba perfectamente ordenado. En mi cabeza también. La primera grieta salió en la página 2 de mi propio temario. Una alumna, Sofía, levanta la mano y me pregunta algo que creí dominar. Profe, ¿por qué este protocolo no conviene en redes locales si el ancho de banda no es el problema? Me quedé mirando el pizarrón, con la respuesta flotando como un globo al que se le va el aire. Balbuceé algo de latencias y cuellos de botella. Ella arrugó la nariz como cuando pruebas un café quemado. Ese día lo atribuí a nervios, pero la lista de pequeñas fallas empezó a alargarse como lista del súper en quincena. Ejemplos que no cerraban, ejercicios con resultados imposibles, rúbricas ambiguas, diapositivas recicladas de un curso de 2015 que ni siquiera era mío. Los alumnos al principio me daban chance, me veían como el profe nuevo que está encontrando su ritmo. Luego dejaron de verme así. Empezaron los susurros al fondo, los mensajes en el grupo de WhatsApp que me llegaban por terceros. No entiende su propia clase, se contradice, da risa y coraje. También vinieron las burlas cordiales del área docente. En el pasillo, el profe Baeza, el típico veterano que le sabe a todo, me dijo con sonrisa de medio lado, «Y si mejor pides apoyo para el laboratorio, los chicos dicen que traes mucha teoría». Yo asentí, tragando seco. No quería admitir lo evidente. No estaba enseñando, estaba sobreviviendo. A mitad de semestre, la paciencia se rompió. Un grupo de alumnos se organizó. No me lo dijeron a mí, me enteré cuando me citaron a una reunión académica con coordinación y profesores. La sala de juntas estaba llena. El aire acondicionado helaba. Al frente proyectaron una carpeta con videos de mis clases, preguntas sin respuesta, capturas de pantalla de errores en mis materiales, rúbricas contradictorias. El nombre de la carpeta me clavó una espina en la garganta. Evidencias. Cada clic era una gota más. Yo confundiendo conceptos, yo dando un dato desactualizado, yo evaluando distinto lo mismo. Profesor Juan, dijo la coordinadora, con una voz que quería ser neutral, esto no es un linchamiento, es una oportunidad para mejorar. Se escucharon risas bajitas. Los alumnos no se burlaron, eran fríos, exactos. Subía la sangre a la cara, sentí el zumbido en las orejas. Reconocí a Sofía, con los labios apretados, sosteniendo un montón de hojas impresas. Fue una humillación completa. Cuando salí, me senté en el cubículo, abrí el documento de renuncia y me quedé viendo el cursor titilando. Si tocas fondo, solo queda subir, dicen. Yo no sabía si me quedaba fuerza ni para subir ni para renunciar. Esa misma noche, el universo o la naturaleza decidió darme otro libreto. El pronóstico cambió en cuestión de horas. El huracán que venía jugando a bailar lejos se enfiló directo al estado. Alerta roja. Mensajes en el teléfono. Evacúen, cierren todo, mañana no hay clases. Protección Civil sonaba la radio de los vigilantes. El campus quedó desierto en un parpadeo. Yo me había quedado más tiempo tratando de ordenar mi desastre, cuando el último guardia me dijo que se iba a refugiar con su familia y me dejó las llaves del edificio de cómputo. No era que quisiera ser héroe, era que no tenía dónde correr en ese instante y las manos necesitaban hacer algo que no fuera a temblar. Empecé a empujar mesas hacia las ventanas, a apilar muebles contra los cristales, cinta canela en cruz por todos lados, triplé viejo, cartones, costales medio llenos de arena del área de obra negra. Desconecté no breaks,
Subí CPUs a mesas altas, envolví monitores con plástico de embalaje, metí los switches y routers en el gabinete más sólido y lo aseguré con cadenas. Bajé las pastillas de luz de 2 edificios, dejé solo el necesario para mi pasillo. A medianoche el mundo se volvió un tambor. El viento, primero silbando, luego rugiendo. En la puerta que da al estacionamiento, vi cómo una lámina salía volando como un naipe gigante. No exagero, el huracán no era lluvia y viento, era una cosa viva, con hambre. Los postes de luz de concreto, esos grisáceos que uno cree eternos, se doblaron y cayeron como si fueran palillos. Las ventanas, los vidrios no solamente estallaban, las carcasas de metal, los marcos, se torcían y salían arrancados como si fueran de papel mal pegado. El edificio temblaba. Yo empujaba contra la puerta de la sala de cómputo con el hombro, con todo. En un punto me senté, me cubrí la cabeza y recité mentalmente una lista de cosas por las que aún valía la pena pelear. Mi nombre, aunque estuviera hecho trizas en esa escuela. Las computadoras, la idea de que puedo ser mejor de lo que fui. Al amanecer, el ruido bajó de rugido a gemido. Abrí. El pasillo era una playa de vidrio molido. 2 salones estaban prácticamente destrozados, sin techo, con el mobiliario hecho fierros retorcidos. Donde antes había hileras de CPUs, solo quedaban cables colgando como tripas. Respiré hondo. Luego me puse a trabajar. Fui salón por salón, recogiendo una por una las computadoras que habían quedado enteras, y las que no tanto. Las torres pesaban más con el agua adentro. Las cargaba como bebé dormido y las llevaba a mi cubículo. Limpié con alcohol isopropílico, desmonté placas base, saqué memorias, tarjetas de red, puse a secar fuentes de poder, abrí discos con un cuidado casi quirúrgico. Sí, sé que no debes, pero no me quedaba de otra para intentar rescatar datos. Arreglé lo rescatable, lo que no lo convertí en donante de órganos. De una sacaba 2 memorias, de otra la tarjeta de video, de aquella el ventilador. Con un cepillo antiestático quité el lodo fino. Con aire comprimido despegué cristales. Fui inventando soluciones. Reemplacé condensadores tomados de tarjetas viejas. Rehice conectores con soldadura que apestaba a estaño y esperanza. No recuerdo a qué hora empecé a hablar en voz alta. Cada que cerraba una torre y veía el pequeño foquito verde encender, yo murmuraba, una más, señor, una más. Al principio lo dije con pena. Luego lo repetí como cuentagotas contra el cansancio. Una más, una que no y otra que sí. No tenía café, así que herví agua en un resistol viejo de laboratorio y me lo tomé con azúcar de las galletas del Departamento de Servicios Escolares. Mis manos olían a metal mojado y alcohol. Me dormí 15 minutos en la silla, con la frente sobre el escritorio, y seguí. El tercer día entró gente. Primero el intendente Ramiro, que había regresado a ver los daños. Se quedó parado en la puerta, como si hubiera encontrado una iglesia en plena zona de desastre. Su mirada fue del montón de torres abiertas al pizarrón con mi lista de arregladas, por intentar. ¿Usted se quedó?, preguntó. Asentí, ronco. ¿Y por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. No fue respuesta heroica. Fue lo único que me salió. Se corrió la voz. Llegaron algunos profesores con caras grises, cansados, viendo su casa mental que era la uni, lastimada. La coordinadora entró con casco de protección civil. Sofía entró también, con una gorra y ojos rojos de haber llorado. Nadie habló al principio. Luego, uno de los equipos que prendí frente a ellos dio el post de arranque. ¿Bip? No sé si fue mi imaginación, pero sentí que el aire se hacía más respirable. Tenemos que inventariar lo que quedó, dije, como si siempre hubiera dirigido operaciones. Este funciona, este hay que volverlo a abrir, este donó su fuente, esta su tarjeta de red, y en esta lista apunté dónde estaban cada uno para cuando vuelvan los grupos. Les repartí marcadores. Sofía tomó un paquete de etiquetas y fue pegando números. Yo seguí con mis torres. Una más, señor, una más. No se hicieron discursos. Se armó una cadena humana espontánea. Traían computadoras del salón destrozado al cubículo. Había quienes secaban teclados con toallas, quienes despachaban tornillos en cajitas, quienes limpiaban pantallas con un cariño que yo no había visto en aulas.
Trajeron café de olla en un termo que olía a canela. Ramiro rebanó bolillos que había conseguido y los partimos con frijoles de lata. Se me metió un sol llorón por los ojos. No por mí, por ver a esa comunidad que se había quedado, sin que nadie lo obligara, para levantar lo que quedó de pie. La coordinadora me puso la mano en el hombro. No sé qué decirte. Gracias. No sonaba oficial, sonaba humano. El profe Baeza, el que me había picado la costilla, llegó con una caja de herramientas y se puso a soldar a mi lado sin decir nada. Al rato nos reímos de una chispa que se le fue y nos quemó el mantel del laboratorio. La risa sonó algo que no oía desde hacía semanas. Alivio. Tardamos días. Cuando por fin prendimos más de la mitad del parque, hicimos una lista con lo que no tenía remedio y la mandamos a dirección para el seguro. Yo seguí diciendo lo mismo, terco. Una más, señor. Una más. Me descubrí enseñando sin darme cuenta. A un grupo de alumnos, entre ellos Sofía, les expliqué cómo identificar una fuente muerta sin conectar nada, cómo ver a contraluz si un condensador ya estaba abombado, cómo usar pasta térmica sin bañarlo todo. Ellos me corregían cuando me comía un paso. Era distinto. Yo no fingía saberlo todo. Decía, no sé, vamos a averiguarlo. Y no sonaba a derrota, sonaba a método. Cuando por fin se reanudaron las clases, nada era igual. El campus tenía cicatrices, techos parchados, ventanas con plásticos, árboles arrancados. A 2 cuadras, un poste de concreto recargado en otro como borracho gigante. La universidad olía a humedad y desinfectante, a polvo molido de vidrio. Pero las salas de cómputo volvieron a tener ese zumbido de ventiladores que marca la respiración de la escuela. Los alumnos que antes hacían chistes ácidos me saludaban con la cabeza. Sofía se acercó al final de una clase y me dijo, sin adornos: «Me pasé con usted. Perdón, no sabía lo que no sabía». Quise decirle que ella tenía razón al exigir, que yo había mentido con mi aplomo, que yo fui el primero en fallarle a la clase. Le respondí lo que sentía. Gracias por señalarlo. Si no me lo hubieran puesto en la cara, no estaría aquí tratando de hacerlo bien. Ella sonrió y dejó una bolsita con galletas en mi escritorio. Con los profesores también cambió la conversación. Las reuniones ya no eran ring, eran taller. Llevé mis materiales viejos al bote de reciclaje sin dramatismo. Empecé a preparar clases con ejemplos de lo que habíamos vivido. Planes de contingencia, presupuestos reales, fallas por agua, decisiones con recursos limitados. Nos organizamos para que cada curso tuviera un proyecto de verdad, no uno de PowerPoint. Y cada vez que me atoraba, respiraba y decía en voz alta: «No sé, vamos a investigarlo». El aula empezó a moverse de otra manera. Descubrí que no necesitas saberlo todo, necesitas saber preguntar y aprender junto con ellos. Cuando al final del semestre hubo una ceremonia rara, íntima, empapada aún en humedad, no dieron placas ni medallas. La coordinación leyó el reporte de daños y lo que se rescató. Cuando dijeron la cifra de equipos recuperados, todos voltearon a verme como si yo hubiera hecho magia. No fue magia, fueron manos, muchas, y esa terquedad tercermundista que no nos deja soltar. Me aplaudieron. Yo bajé la mirada, no por falsa modestia, porque me estaba cayendo encima, por fin, la comprensión de lo que había hecho mal y de lo que ahora podía hacer bien. No soy un héroe, fui un maestro incompetente. Me humillaron, y con razón. Toqué fondo. Lo que vino después no borra el antes, pero lo redibuja. Aprendí que enseñar no es pararse frente a un pizarrón y recitar. Es ponerse al lado de gente real, en problemas reales, y decir, vamos juntos. Aprendí que la técnica se aprende, pero el cuidado se decide. Y aprendí que a veces el respeto llega no cuando hablas más fuerte, sino cuando te quedas cuando todos se van y prendes, con manos temblorosas, una computadora empapada. Hoy cuando algún profe nuevo entra con esa soberbia frágil que yo traía, le cuento esta historia. Les cuento de los vidrios arrancados con todo y metal, como si fueran papel, de los postes de concreto tumbados como si fueran palillos, de mi cubículo convertido en quirófano de fierros y cables, y sobre todo,
de ese murmullo que me acompaña cuando la pizarra se llena y alguien pregunta lo que no sé. Una más, señor. Una más. Una clase mejor, un error menos, una oportunidad nueva. No sé si merezca el perdón de mis alumnos de aquel inicio. Lo que sí sé es que cada máquina que vuelve a encender, cada mente que deja de repetir y empieza a preguntar, me regresa un pedacito de ese nombre que decía mi credencial y que ahora después de todo me atrevo a pronunciar en voz alta sin que me tiemblen las manos. Profesor.